Hola, hola, buena tarde. Bienvenidos a Community. Seguimos en el festejo del Día Internacional de la Radiología con este summit que desarrollamos, Radiología 360 grados, innovación, alta especialización y colaboraciones multidisciplinarias en la nueva era digital. A lo largo de esta semana hemos tenido ponentes de alto nivel, el lunes de neuroradiología con la doctora Elizabeth Varela, el martes con el doctor Benjamín Conde para hablar acerca de imagen oncológica, el día de ayer con el doctor Carlos Avendaño y el día de hoy es el turno de hablar de imagen molecular. El título es Imagen molecular, PET-CT, el rol del radiólogo en la sinergia con médicos nucleares para diagnósticos más precisos. Soy el doctor Max Joao Martínez Utrera. Soy médico cirujano militar, egresado de la Escuela Médico Militar. Posteriormente, realicé la especialidad en radiología e imagen en el Hospital Central Militar con aval de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Posteriormente, realicé la alta especialidad en imagen molecular en el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realicé la maestría en Administración de Servicios de la Salud con especialidad en Gestión Hospitalaria por la Universidad de las Américas Puebla y posteriormente el programa Liderazgo en la Transformación Digital en el Cuidado de la Salud por Harvard Medical School. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a empezar desde algo esencial, la pregunta importante. ¿Qué es la imagen molecular? La imagen molecular, vamos a tomarlo, es una técnica de imagen avanzada que permite visualizar no solamente imágenes morfológicas, sino también procesos biológicos a nivel celular y molecular dentro del cuerpo. De esta manera nosotros podemos visualizar procesos metabólicos, enzimáticos, interacciones entre receptores y ligandos en tiempo real. Eso es muy importante. Y para ello, por lo menos aquí en México, se requiere la valoración de este tipo de estudios, tanto por el médico nuclear como por el médico radiólogo. De esta manera, para mí, voy a presentar aquí, permítanme. De esta manera, nosotros tenemos morfológicamente una tomografía en donde estamos identificando un nódulo, ¿sí? En el segmento apico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, con su imagen de tomografía de emisión por positrones, PET, que detecta metabolismo al realizarse con FDG, ¿sí? Y en el cual tenemos, si se dan cuenta, que no hay captación. Entonces, esta imagen me gusta mucho presentarla porque demostramos que no todas las lesiones morfológicamente evidentes van a poder captar un radiofármaco. O hay que saber qué tipo de radiofármaco pueden llegar a captar o no. Y a ello también podemos identificar procesos inflamatorios sin una traducción morfológica, como lo estamos viendo aquí, este proceso inflamatorio difuso en el músculo infraespinoso derecho. Entonces, esta imagen la utilizo muy frecuentemente para demostrar que es importante tanto la valoración morfológica como la valoración molecular, que muchas veces si no entendemos bien o si no estamos profundamente compenetrados desde el punto de vista morfológico y molecular, pues no vamos a saber qué es lo que estamos viendo. Vamos a combatir eso el día de hoy. Muy bien, ¿cómo se realizan los estudios de PET-CT? Bien, voy a presentarles, primero se realiza el radiofármaco. Los radiofármacos se van a marcar con un isótopo. El isótopo es la molécula que va a estar dando la señal, podemos decir así, emitiendo radiación, ¿sí? Que va a captar el equipo de PET-CT. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos una molécula, ¿sí? Lo marcamos con un isótopo. El isótopo ya marcado lo vamos a inyectar al paciente. Este radioisótopo marcado con la molécula tiene una cosa que se llama biodistribución, ¿sí? Se va a biodistribuir durante un determinado tiempo en el cuerpo humano. Cada radioisótopo tiene una serie de minutos en los cuales van a llegar a su pico máximo, ¿sí? O a la vida media como tal, porque ya después empieza a decaer. El más común que tenemos y el más, desde el punto de vista incluso económico, y el más común y el más viable es el 18-fluor, ¿sí? Y que ese nos va a permitir marcar muchísimas moléculas que nosotros vamos a poder utilizar para realizar diagnósticos por PET-CT. Las aplicaciones del PET-CT principalmente y hasta en un 80% son oncológicas.
Sin embargo, también puede haber aplicaciones en patologías infecciosas, en patologías neurológicas, sobre todo en demencias, en patologías cardíacas y en patologías reumatológicas. Muy bien. Bueno, a todo esto, nosotros como radiólogos, nosotros estamos familiarizados con las imágenes morfológicas. En este ejemplo de tomografía computada. Podemos identificar lesiones y podemos medirlas, las que sean medibles. Entendemos que en el área oncológica en específico también hay lesiones no medibles por criterio RECIST, y eso también es importante identificarlas. Sin embargo, ¿cómo nosotros vamos a medir en el PET-CT? Para ello vamos a utilizar asimismo un ROI, ¿sí? Un área de interés que nosotros vamos a estar identificando, ¿sí? O asociando precisamente a alguna alteración o lesión morfológica. Y este ROI nos va a medir en diferentes tipos, no como tal. La semicuantitativa va a ser a través de SVs, que es el más común. Podemos hacer una valoración cualitativa, una valoración visual, ¿sí? Pero esa, digamos que pierde un poquito de objetividad. Y las valoraciones más objetivas son con modelos cinéticos, que eso al final de cuentas depende del software que venga cargado con la estación de trabajo o del software con el cual nosotros tengamos acceso. Aquí, punto importante, inteligencia artificial va a permitir que estos modelos cinéticos sean más fáciles y más accesibles a todos, como lo vamos a ver posteriormente. Ahora, esta valoración semicuantitativa que nosotros le vamos a llamar SV, vamos a encontrar que hay diferentes tipos. El SV máximo, que es el máximo valor que nosotros vamos a identificar dentro de este mapa de colores. El SV promedio, que es un promedio de de toda la intensidad del radiofármaco que se está detectando. Y el SV peak. Cada uno de ellos tiene sus pros, tiene sus contras. El más utilizado es el SV máximo. Para obtener cualquiera de estos es importante que el software esté precargado dentro de la estación de trabajo. Algunos no lo tienen en específico y el más común es SV máximo. Sin embargo, el SV peak puede ser el que mayor precisión nos tenga, como lo vamos a ver posteriormente. Muy bien. Entonces, estamos entrando a un punto en el cual nosotros lo que vamos a valorar son aspectos moleculares. Para ello, les presento 4 imágenes de máxima intensidad de proyección, así se llaman. Esta máxima intensidad de proyección nos muestra principalmente la biodistribución de cada fármaco y con base en ello también nos va a ir evidenciando hallazgos patológicos, ¿sí? Cada radiofármaco tiene una distribución muy particular y es importante que nosotros la podamos conocer. Tenemos al más común, que es el FDG, que a final de cuentas es glucosa marcada. Y la glucosa marcada vamos a ver que se concentra principalmente el radiofármaco a nivel cerebral. Puede concentrarse también a nivel cardíaco, dependiendo de la dieta que haga principalmente el paciente previo al estudio, ¿sí? Como tal. Y obviamente también en las lesiones que están consumiendo mayor glucosa o que tienen un metabolismo más acelerado o un hipermetabolismo. Tenemos de este lado el SMA, que es una proteína en específico que se expresa en el cáncer de próstata y es el principal uso que nosotros vamos a tener. Está marcada asimismo con 18 fluor, el radioisótopo, y la captación fisiológica va a ser principalmente en glándulas salivales, en glándulas lacrimales, en riñón, en hígado, en intestino, puede también, y la eliminación va a ser por vía biliar principalmente. Tenemos al octreotide, que también está marcado con 18 fluor, que nos va a servir para poder valorar neoplasias neuroendocrinas principalmente o cualquier patología que exprese receptores de somatostatinas. En la biodistribución es diferente, se va a concentrar principalmente en el vaso y la eliminación va a ser a nivel renal. Y de este lado, finalmente, al extremo derecho, tenemos cloruro de sodio marcado con 18 fluor. La biodistribución va a ser principalmente, si se dan cuenta, es en estructuras óseas. Y las zonas de captación del radiofármaco que nosotros estamos observando son, en este caso, zonas que están teniendo una remodelación activa muy acelerada
y por lo cual nos va a permitir detectar procesos osteoblásticos principalmente. Muy bien. Ahora, vamos a entrar al radiofármaco más común, que es la glucosa, el 18-fluor-FDG. Para ello, nosotros debemos entender cuál es la fisiología o cuáles son la biodistribución fisiológica que nosotros usualmente vamos a encontrar. Nuevamente, tenemos que dejar muy claro que la captación fisiológica va a ser a nivel cerebral, puede ser a nivel cardíaco, puede ser a nivel intestinal y la eliminación va a ser en vía urinaria. Sin embargo, también hay procesos fisiológicos que pueden llegar a captar FDG, glucosa, como puede ser el timo en pacientes pediátricos o en pacientes que han tenido quimioterapia y que están en rebote tímico, también puede captar radiofármaco. La grasa parda en pacientes que tienen frío también pueden llegar a captar el radiofármaco, por eso es importante que durante la biodistribución del radiofármaco, que en este caso es 60 minutos que se inyecta el FDG para poder pasar al scan, para poder pasar al tomógrafo. Muchas veces los pacientes deben de estar en condiciones de temperatura más cálida para que el frío no permita que la grasa parda empiece a captar el radiofármaco y nos pueda generar falsos positivos. También es importante comentarles a los pacientes que no tienen que hacer ejercicio previo al estudio, porque esto nos va a llevar a que la glucosa se vaya precisamente a los grupos musculares. Y aquí ocurre un fenómeno fisiológico sumamente atractivo. Cuando pasa esto, que la glucosa se va hacia los grupos musculares en pacientes que realizaron un metabolismo, podemos encontrar lesiones, pero la glucosa está secuestrada en los músculos. Entonces, hay un secuestro de glucosa y las lesiones precisamente, si están aledañas, pues pueden llegar a captar o no radiofármaco. Muy bien. Ahora, ya que vimos la parte de medicina nuclear, la parte molecular, nosotros como radiólogos lo podemos fusionar con tomografía computada y entonces tenemos un PET-CT, en este caso es un PET-CT con 18-fluor, 18-fluor es el radioisótopo y la molécula es PSMA, que nos va a servir para la etapificación o para la valoración del cáncer de próstata. En este caso tenemos una imagen en tomografía en corte axial, en fase contrastada, con la próstata como tal. Tenemos la tomografía por emisión de positrones en un corte axial, donde vemos la captación del radiofármaco a nivel de la próstata. Y en esta imagen tenemos la fusión del estudio, en el cual vemos fusionado el PET por la tomografía computada y nos da una precisión inimaginable. Podemos también nosotros fusionarlo con resonancia magnética. Con resonancia magnética aquí tenemos una secuencia en una adquisición sagital, en un T2, en donde estamos observando a nivel del útero una lesión en la cavidad endometrial, una lesión de características sólidas que se asocia a captación del radiofármaco, a hipermetabolismo, y en la imagen de fusión observamos nosotros que la lesión la podemos delimitar y valorar adecuadamente. Esta es la vejiga. Tenemos que reconocer que hay eliminación fisiológica a través de vía urinaria y no por eso podemos nosotros decir que hay una lesión como tal. Es ahí donde radica la importancia de la valoración por un médico radiólogo y un médico radiólogo. Pero también podemos fusionar la mastografía y hacer una mastografía por emisión de positrones o un PEM. En este caso también con 18-FDG. En este caso tenemos unas imágenes en proyecciones craneocaudales en donde observamos en la mama izquierda una distorsión de la arquitectura asociada a una lesión sólida que nosotros ya en la fusión con el PET observamos dos zonas que tienen hipermetabolismo y caracterizamos una multifocalidad en una lesión mamaria. Muy bien, vamos a pasar ahora a cuáles son las aplicaciones que nosotros tenemos por diferentes regiones. Vimos anteriormente que nosotros podemos fusionar, ¿sí?, con resonancia magnética. Y con resonancia magnética podemos abordar diversos tipos de patologías oncológicas. En este caso, cáncer cervicuterino. Vamos a concentrarnos inicialmente en la adquisición sagital de resonancia magnética en la región pélvica, en donde observamos una lesión de características sólidas que está involucrando al labio anterior y al labio posterior del cérvix, principalmente hacia el labio anterior con extensión parcial, pero con extensión parcial hacia el cuerpo uterino. Sin embargo, también está afectando el espacio recto vesical y pierde interfaces con la pared vesical posterior.
Esto nosotros en una resonancia magnética lo podemos valorar sin problema. Sin embargo, al momento de que nosotros fusionamos, nos da un poco más de visibilidad de cuáles son las áreas más hipermetabólicas, porque podemos encontrar aquí que ya hay áreas necróticas o, sobre todo, cuando en pacientes ya han sido sometidas a tratamientos, sobre todo de terapia local, hablando de radioterapia o hablando de braquiterapia, podemos encontrar tejido desvitalizado que precisamente no va a captar FDG, o no va a tener metabolismo, no se asocia a metabolismo. Entonces, ahí es donde radica la importancia. En la etapificación local de cáncer cervicuterino nos va a dar una precisión aproximadamente del 88% al 97%, sobre todo para la inversión de parámetros, que influye muchísimo para la etapificación. En etapificación ganglionar presenta una sensibilidad de hasta el 82%, que es muy buena, y una especificidad increíble del 95%, superando sin problema alguno a la tomografía computada y a la resonancia magnética convencional. Es ahí donde radica la importancia de la resonancia en la región pélvica para abordaje de patologías neoplásicas ginecológicas. Ahora, vamos a abordar otra región. Para cáncer de pulmón y sobre todo el cáncer de pulmón de células no pequeñas, es donde tiene mayor beneficio. Tenemos de este lado una imagen de tomografía computada, una reconstrucción coronal en donde estamos identificando en el segmento apico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo una lesión de características sólidas dismórficas que está alterando la morfología. Sin embargo, pierde interfaces con la pared torácica. En este caso, la fusionamos con el PET y vemos que en efecto tiene metabolismo y es compatible con patología oncológica, porque recordemos que también podemos encontrar diferenciales en esta área, sobre todo en procesos granulomatosos principalmente. Sin embargo, al momento de compararlo con estas imágenes en unas adquisiciones coronales de resonancia magnética en una secuencia STIR, observamos que nosotros no solamente estamos identificando estas zonas de metabolismo, sino también estamos identificando la invasión y confirmamos la invasión hacia la parótida. A todo esto, nosotros vamos a asignar una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92%, superando levemente al PET-CT, que es 86% para ambos, realmente, en la valoración local, en la valoración del tema. Y el impacto en la planificación de la terapéutica clínica, sea cual sea, va a variar entre un 5.2% y un 11.1% de los casos, frente al 0.0% y menos, o al 2.6% del PET-CT. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia significativa en el porcentaje de cambio de toma de decisiones para los médicos clínicos cuando abordamos este tipo de patologías por PET con resonancia magnética. Por lo que respecta a las patologías de cabeza y cuello, aquí viene algo importante. Podemos utilizar principalmente dos tipos de radiofármacos, ¿sí? Dependiendo de la patología. Siempre va a ser dependiendo de la patología. De repente pensamos que solamente el FDG es el único radiofármaco que podemos utilizar, pero podemos utilizar muchos radiofármacos. En este caso les presento unas imágenes de resonancia magnética en una secuencia en T2, en donde en efecto vemos una actividad neoplásica, vemos una lesión de características sólidas, intensidad mixta, predominantemente isointensa, tejidos blandos, en la base de la lengua. Y asimismo identificamos adenopatías en nivel 2 de manera bilateral, que se corrobora mediante la fusión del PET, en donde vemos la actividad neoplásica hipermetabólica con las adenopatías hipermetabólicas como tal. Aquí hay algo muy importante. Para la valoración de neoplasias de cabeza y cuello, tanto supra e infraioideas, el PET con resonancia magnética sobrepasan por mucho a la tomografía computada o a la resonancia magnética convencional solamente. Eso es importante comentar. Ahora, no solamente podemos utilizar FDG, glucosa marcada, también podemos utilizar nosotros otro tipo de radiofármaco que es el octreotide. Y el octreotide nos va a servir para valorar meningiomas, para gangliomas y neoplasias neuroendocrinas de cabeza y cuello. Y esto es importante porque nosotros aquí tenemos una adquisición en un corte coronal, en una secuencia de T1 con medio de contraste y saturación grasa, en donde estamos observando nosotros esta parte que está reforzando aquí a nivel de la base de cráneo izquierdo, que al momento de que nosotros fusionamos con el PET, vemos que hay una captación del radiofármaco, hay una sobreexpresión de receptores de somatostatina, ¿sí? Que son compatibles con un residual de un meningioma que ya previamente fue resecado. La imagen que estamos observando aquí, esta captación,
es fisiológica, es la hipófisis o parte de la hipófisis que nosotros estamos observando, y recordar que la hipófisis tiene una captación fisiológica de obturiótico. Entonces, aquí es donde, si se dan cuenta, tenemos que conocer no solamente aspectos anatómicos, morfológicos, propios del radiólogo, sino también tenemos que conocer la fisiopatología de las enfermedades que nosotros estamos abordando. Esa es una de las características principales de los médicos que hacemos imagen molecular. Combinamos este tipo de conocimiento. Ahora, a todo esto, ¿a qué nos lleva? Que nosotros cuando podemos delimitar los márgenes y podemos delimitar las zonas metabólicas o donde hay mayor metabolismo, mayor celularidad que está consumiendo glucosa o lesiones que están expresando receptores de cualquier patología, porque ahorita vamos a ver que podemos detectar cualquier otro, pero en este caso somatostatina, podemos apoyar sobre todo a los radiooncólogos para la definición de tratamientos más óptimos. Por lo que respecta a neurooncología, también hay algo muy importante. Y aquí no vamos a utilizar ni glucosa, porque recordemos que la glucosa la capta la corteza cerebral. Y aquí, cuando nosotros utilizamos glucosa para la valoración de neoplasias del sistema nervioso central, ocurre el fenómeno que yo les comenté previamente. La corteza secuestra la glucosa, podemos encontrar lesiones intra o extraaxiales, pero muchas veces la glucosa, al estar secuestrada, pues no va a captar la lesión. Y al contrario, también nos puede meter sesgos, ¿sí? Porque al momento de que nosotros estamos viendo los circos y las circunvoluciones que están captando glucosa, también no nos va a permitir definir o delimitar adecuadamente la lesión. Entonces, como punto importante para que se lleven a casa, para la valoración de neoplasias del sistema nervioso central, ¿sí? No vamos a utilizar el PET-CT con FDG, con glucosa, pero sí podemos utilizar otro radiofármaco, que son los aminoácidos, en este caso la fluoretiltirosina. Cuando nosotros ocupamos esta molécula que es fluoretiltirosina y la marcamos con 18 fluor, ¿sí? Nosotros podemos delimitar adecuadamente las lesiones. Aquí tenemos una imagen en una adquisición, en un corte axial a nivel de sistema nervioso central, de cráneo, en una secuencia corte 1 con medio de contraste, en donde identificamos en el giro frontal medial una lesión intraaxial que presenta reforzamiento ávido anular a la aplicación de medio de contraste y un centro hipodenso, que se correlaciona principalmente cuando nosotros hacemos la fusión con las áreas que tienen mayor actividad tumoral y las áreas que ya son necrosis, ¿sí? Esto es muy importante porque nos va a ayudar mucho. Recordamos que esto nos va a poder ayudar a que los radiooncólogos puedan llegar a planificar adecuadamente la radioterapia conformacional para radiar las zonas que realmente tienen daño oncológico, daño tumoral, evitando las zonas que no tienen daño tumoral o que no tienen patología oncológica, porque pueden generar inflamación y puede condicionar un efecto adverso. A esto, 10 semanas después, por radioterapia, pues vemos que definitivamente redució significativamente la lesión. ¿Sí? Identificamos solamente un área nodular de reforzamiento, ¿sí? Con edema perilesional de características vasogénicas. Sin embargo, vemos que también se asocia a captación residual del radiofármaco. Y ya en el seguimiento, cuando nosotros tenemos a 22 semanas post-radioterapia, solamente está persistiendo la zona de edema vasogénico que se va a evolucionar hacia un área de malasia y a condicionar tracción del sistema ventricular adyacente. Esto es importante porque nos va a ayudar sobre todo a diferenciar en post-tratamiento, ¿sí? Al ser más sensible que la resonancia magnética a detectar tumores, a detectar tejido residual hasta en un 24% de los casos. Es ahí donde nos van a apoyar un poco más. Ahora, por lo que respecta al cáncer de recto. Aquí, al cáncer de recto, recordemos que la resonancia magnética se corona como método de imagen ideal para la valoración local ganglionar. A distancia, si es superado por la tomografía computacional. Pero aquí, ¿qué podemos nosotros hacer? Igual, fusionar. Fusionar y lo fusionamos y hacemos un PET, resonancia magnética, con FDG, con glucosa. Y esto nos va a permitir, porque nosotros podemos ver la lesión parietal del recto, delimitar el radio que está afectado, ver qué áreas son las que están teniendo mayor metabolismo y sobre todo poder identificar invasión hacia estructuras locales adyacentes que también en algunos momentos puede llegar a generar confusión o duda
si se encuentran infiltradas o no las vesículas seminales en este paciente masculino, en estas adquisiciones de resonancia magnética, ¿sí? Y donde confirmamos mediante la fusión del PET, en un PET MR, RM con 18 FDG, que hay invasión hacia vesículas seminales. Entonces, aquí vamos a ver que tiene una sensibilidad del 88.4% hasta el 93%. Muy buena para el cáncer rectal, superando a otros métodos convencionales. Puede ser la resonancia magnética convencional o la tomografía computadora. Y aumenta muy bien hasta el 100% en comparación con el PET-CT. Aquí, punto importante, va a ayudar un poco más cuando ya son pacientes que van a valorar respuesta a tratamiento. Pacientes que muchas veces o estuvieron sometidos a radioterapia o estuvieron sometidos a algún evento quirúrgico previo, ¿sí? Y en el cual por resonancia magnética nos puede generar confusión entre si es tejido fibrocicatricial, si es actividad neoplásica, si es tejido desvitalizado. Aquí nos puede ayudar muchísimo el PET resonancia magnética. La implementación puede llegar a cambiar decisiones clínicas importantes hasta en un 21% de los casos, ¿sí? Permitiendo que los médicos clínicos puedan ajustar tratamientos y evitar cirugías innecesarias en pacientes con enfermedad avanzada. Por lo que respecta a la mastografía por emisión de positrones, o PEM, hay algo importante. Aquí es un método de imagen que principalmente se está llevando como en el área de investigación en otro tipo de países, la Unión Europea, Asia, Estados Unidos. Aquí en México también se hace investigación sobre mastografía por emisión de positrones en algunos centros especializados de tercer nivel, en los cuales actualmente la tendencia como tal es a disminuir la cantidad de dosis que es sometida a la paciente de los cuales en este estudio que me llamó la atención, que es reciente, del 2024, sí, vemos que puede llegar a ser similar al dosis de radiación de una mastografía convencional, ¿sí? Y nos puede ayudar sobre todo a detectar lesiones multifocales con una sensibilidad y una especificidad y una precisión diagnóstica muy importante. Y cuando se compara con la resonancia magnética, ¿sí? Como tal, vemos una mejoría del 16 hasta el 62%, con una dosis similar a la radiación. Y podemos ofrecer diagnósticos precisos, sobre todo en mamas densas. Muy bien. Esto que vimos fueron cómo nosotros podemos fusionar, ¿sí? La imagen molecular. ¿Qué métodos morfológicos de imagen, tomografía, resonancia magnética, mastografía, nosotros podemos sumar? Podemos fusionar. Pero ahora viene algo importante. Nosotros que estamos inmersos en la imagen oncológica y en la imagen molecular, nosotros tenemos que medir, porque nosotros tenemos que ofrecer una respuesta a tratamiento. Es lo que espera el clínico de nosotros, que nosotros le comentemos en nuestros informes. ¿De qué manera el paciente está respondiendo al tratamiento? Entendemos que ya tenemos nosotros morfológicamente, y esto lo debe saber cualquier radiólogo, ¿sí? El RECIST. Y el RECIST nos va a ayudar a ver cuál es la respuesta que tiene un paciente a un tratamiento mediante quimioterapia citotóxica, porque entendemos que ya también hay tratamientos de otro tipo, como puede ser inmunoterapia, y para ello se diseñó un inmunoresist en específico, ¿sí? O terapias blancos, que también tienen formas en las cuales se pueden medir en específico morfológicamente la respuesta a tratamientos. Ahora, aquí viene algo súper importante. Nosotros debemos de conocer todos estos métodos en los cuales nosotros debemos de realizar mediciones y ese es una responsabilidad inherente del médico radiólogo como tal. Nosotros debemos de saber qué lesiones se pueden medir, qué lesiones no se pueden medir o qué lesiones se pueden medir por diferentes escalas con las cuales nosotros vamos a ir valorando esa respuesta a tratamiento. Tenemos el RECIST, tenemos los criterios de Choi, en los cuales son específicos para tumores del estroma gastrointestinal, en donde la valoración no precisamente va a ser por las dimensiones de las lesiones, sino por la densidad de la lesión. De tal manera que nosotros podemos ver que una lesión puede incrementar en dimensiones de su basal, que puede estar asociada a metabolismo, compatible con actividad neoplásica, en este caso de neoplasias del estroma gastrointestinal, y ver cómo respondió. Y no por el hecho que haya aumentado de dimensiones, quiere decir que esta patología, esta enfermedad, esté progresando.
Lo corroboramos con PET, en donde vemos esta zona de fotopenia, de necrosis como tal. Cuando vemos así blanco, ¿sí? Es una zona de fotopenia, es una zona de necrosis. Porque al final de cuentas, el tratamiento que se lleva con imatinib en neoplasias del estroma gastrointestinal, la principal función es generar necrosis de la misma. Entonces, muchas veces aquí es donde nos vemos rebasados morfológicamente con lo molecular. Cuando lo fusionamos, pues es muchísimo más sorprendente. Muy bien. Ahora, entendimos lo morfológico y entendemos que hay escalas con las cuales nosotros podemos medir morfológicamente, ¿sí?, cómo va respondiendo un paciente. Sin embargo, también se puede hacer desde el punto de vista molecular y para ello se generó el PERSIST, que son criterios de valoración tumoral con PET-CT, ¿sí? En el cual nosotros lo que hacemos es tomar, vimos al principio que nosotros hacemos una valoración semicuantitativa y a esa valoración semicuantitativa le vamos a llamar SV. Y de todos los SVs que vimos, el min promedio, el SV máximo, necesitamos hacer el SUL peak, ¿sí? Y ese nos va a indicar el área metabólica más activa y nos va a reducir, nos va a mejorar la precisión reduciendo la variabilidad. Y el SULPIC es el que se toma para ver si un paciente está respondiendo metabólicamente. Es el mismo, casi son los mismos parámetros, una respuesta completa, desaparición total del metabolismo, una respuesta parcial cuando reduce más del 30% o una progresión cuando aumenta más del 3%. Aquí cambia porque aquí sería el 20% y aquí el 30% en el RECIST que nosotros conocemos, cualquier radiólogo de conoce. Y en los ensayos se muestra que llega a tener una precisión hasta el 90% en diversos tipos de cáncer. Asimismo, hay otro tipo de valoraciones que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, para la valoración de pacientes con linfoma no Hodgkin, ¿sí?, nosotros tenemos que hacer una medición conforme a la clasificación de Lugano. Muchas veces entendemos que todos estamos familiarizados con la medición ganglionar en el eje corto. Sin embargo, la clasificación de Lugano establece perfectamente que los pacientes con linfoma no Hodgkin y Hodgkin, la medición debe de ser en dos ejes. Y ahí viene el conocimiento del radiólogo, ¿sí? De ahí esto nos va a permitir, porque independientemente de que identifiquemos las patologías y estén asociadas a un grupo de ganglios linfáticos, a una cadena ganglionar, vamos a nosotros poder ubicar si esta es supra, infradiafragmática, si es enfermedad voluminosa, además. Entonces aquí es donde entra la responsabilidad del radiólogo. Asimismo, también ellos, en imagen molecular, tenemos una valoración del PET para ver la captación de FDG y esa es mediante la escala de Deauville, ¿sí? Y en la escala de Deauville nosotros vamos a ver si una lesión capta metabolismo y lo vamos a comparar con el fondo mediastinal y el fondo hepático. Quiere decir que en el mediastino y en el hígado nosotros vamos a tomar un ROI y vamos a medir ese SV que tienen en específico estas dos estructuras anatómicas, estas dos regiones anatómicas, para poder compararlas con la lesión que estamos observando hipermetabólica. Por ejemplo, en este caso tenemos nosotros una imagen en un corte axial de tomografía computada en fase simple, donde identificamos un conglomerado ganglionar en la raíz del mesenterio que se asocia a captación del radiofármaco, a hipermetabolismo. Y aquí tenemos la post-tratamiento, en donde identificamos adenopatías residuales con estriación en la grasa periférica, pero si se dan cuenta, no tiene captación del radiofármaco. Entonces aquí tenemos una respuesta completa, a pesar de que haya todavía o esté persistiendo una adenopatía, pero ya no es metabólicamente activa. Y entonces tenemos una respuesta completa. Muy bien. Ahora, vamos a mostrar esta serie de casos de nuestro archivo. Tenemos un paciente masculino de 43 años de edad con un recién diagnóstico de cáncer de próstata y nos mandan para un estudio de tapificación. Tenemos un estudio de PET-CT con 18 fluor, PSMA, muy bien indicado por el urólogo, y observamos nosotros la imagen en máxima intensidad de proyección. Corroboramos que en efecto se trata de PSMA porque vemos captación fisiológica en glándulas lacrimales, en parótida, glándulas submandibulares, en el hígado, eliminación renal, biliar. Observamos también que hay captación anormal
desde el MIP en la próstata. Observamos también que aquí hay una área de captación anormal, ¿sí? En esta topografía en la región izquierda de la cavidad pélvica. Pero ahora a este MIP necesitamos ponerle precisión. Y la precisión la vamos a hacer con la tomografía. Tenemos cortes axiales de tomografía computada en fase contrastada, en donde vemos a nivel de próstata, si se dan cuenta, no delimitamos ninguna lesión. Y entendemos que la tomografía computada no es el método de imagen ideal para la valoración de lesiones prostáticas. Sin embargo, a todos los radiólogos, a todos nosotros, nos ha tocado ver estudios donde se sospecha actividad neoplásica y aquí es donde viene lo importante. Siempre yo les comentaba a mis residentes, siempre debemos de mencionar sin evidencia de actividad neoplásica detectable por este método de imagen. Porque si solamente nos quedamos con tomografía computada, nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Este paciente no tiene nada por relacionar con información clínica, y pues bueno, ahí se ve. Sin embargo, molecularmente, este paciente está teniendo captación del radiofármaco compatible con actividad neoplásica. Y lo vemos en la fusión. Vemos en la fusión estas zonas ávidas de captación del radiofármaco por sobreexpresión de receptores de PSMA a nivel prostático, que son compatibles con actividad neoplásica. Y no solo eso, también estamos observando en la cadena ilíaca interna esta adenopatía que muchas veces podría pasar desapercibida ante ojos inexpertos si solamente valoramos la tomografía, que es importante para poder realizar una etapificación precisa para que el médico urólogo o el uroncólogo o el oncólogo médico, cirujano oncólogo pueda llegar a tomar decisiones. Y también corroboramos que tiene sobreexpresión de receptores de PSMA y en la fusión lo corroboramos. Este mismo paciente, si se dan cuenta, es el paciente del cual estamos hablando, también tenía unas zonas de captación del radiofármaco proyectadas en el pulmón derecho. Nuevamente, nos vamos con la tomografía porque recordamos que nosotros los radiólogos somos investigadores y vamos a ver, encontramos estos micronódulos de distribución centrilobular que conforman un patrón de árbol en gemación y que se asocian a zonas difusas de neumonitis perilesionales con captación difusa del radiofármaco, que muchas veces llega a focalizar. Aquí era donde tenía el mayor SV, hacemos la fusión e identificamos un proceso infeccioso también asociado, que también captó parcialmente, si se dan cuenta de una manera muy difusa, el radiofármaco como tal. Entonces, aquí también, nuevamente, es donde entra la responsabilidad del radiólogo para decir, ¿sabes qué? Esto no es actividad neoplásica secundaria, no son metástasis de SSA de próstata que nosotros ya documentamos, sino estamos ante una patología infecciosa sobreagregada. Muy bien, tenemos otro paciente masculino de 65 años de edad en vigilancia por antecedente de cáncer de próstata que fue manejado quirúrgicamente, que actualmente tiene elevación del antígeno prostático y el urólogo sospecha una recurrencia bioquímica. Perfecto, indicó un PET-CT con 18 fluor, PSMA, ¿sí? Y observamos nuevamente la biodistribución del radiofármaco. En efecto, estamos observando captación en el lecho quirúrgico a nivel prostático del tejido residual, pero estamos observando una zona muy focal, aislada, de captación del radiofármaco proyectada en la región medial del tórax, por lo menos en esta imagen de máxima intensidad de proyección. Nuevamente, tenemos la tomografía computada y en la tomografía computada no vemos algo relevante en donde estamos observando a nivel de la columna vertebral. Aquí tenemos una magnificación de estos cuerpos vertebrales que son donde se está proyectando la lesión y observamos que está aquí en esta reconstrucción del PET en sagital, una zona focal de expresión de receptores de PSMA que al momento de fusionarla vemos una zona focal de actividad neoplásica que no tiene una traducción morfológica en la columna vertebral. Entonces, aquí es donde radica la importancia, nuevamente, que les comentaba yo a mis residentes, sin evidencia de actividad neoplásica detectable por este método de imagen, porque el paciente sí la tiene, y la tiene tanto a nivel óseo como en el lecho quirúrgico prostático. Y esto cambia completamente el tratamiento al cual puede ser sometido el paciente. Porque si en una primera instancia solamente hubiéramos identificado la actividad neoplásica en el lecho quirúrgico, el paciente puede ser candidato a una terapia local. Pero al momento de que ya identificamos enfermedad ósea molecular metastásica, el paciente cambia de tratamiento. Les dejo también una imagen en axial a nivel de ese cuerpo vertebral, en donde al momento de realizar la fusión
identificamos la zona focal de sobreexpresión de receptores de peso, de expresión de receptores de PSMA compatible con actividad neoplásica. Muy bien. Tenemos otro caso, un paciente masculino de 50 años de edad con diagnóstico reciente de SEA renal izquierda y nos los mandan para un estudio de tatificación. El médico solicitó un estudio de PET-CT con 18-fluor FDG con glucosa. Y aquí viene algo importante que me gustaría que vieran. Tenemos la imagen de máxima intensidad de proyección en donde, si se dan cuenta, estamos identificando el hipermetabolismo cerebral, que es fisiológico, ¿sí? Y vemos nuevamente la eliminación renal, y en este MIP nos podríamos quedar con mucha información. Sin embargo, al momento de hacer la tomografía, identificamos en efecto actividad neoplásica en el riñón izquierdo hipervascular, multilobulada, con invasión adyacente a estructuras adyacentes, con zonas de necrosis intralesionales y mucha colateralidad vascular retroperitoneal adyacente. Pero al momento de que nosotros hacemos la tomografía por emisión de positrones, si se dan cuenta, hay una captación muy difusa, en donde solamente podemos identificar algunas áreas que tienen mayor metabolismo. Estamos hablando de glucosa, FDG, entonces estamos hablando de metabolismo. Al momento de que nosotros hacemos la fusión, identificamos, si se dan cuenta, a la actividad neoplásica con una captación muy difusa y solamente estamos corroborando, en efecto, zonas focales con un SV de bajo nivel o de baja tasa, así la llamamos, que están asociadas a la actividad neoplásica. Y aquí viene algo importante. Para el SEA renal, el FDG, el PET-CT con FDG, no tiene un impacto real o detectable. Eso es muy importante. Los pacientes con SEA renal, por protocolo, no deben de ser, o por referencia, debemos evitar llevarlos a PET-CT con FDG, porque no vamos a captar, lo único que no va a captar el radiofármaco. Lo único que nosotros podemos hacer es, en efecto, valoración morfológica, una lesión hipervascular, compatible con carcinoma de células claras de riñón. Pero al momento de que nosotros fusionamos, pues vemos unas metabólicas de bajo nivel. Entonces, desafortunadamente hicimos gastar al paciente y no obtuvo un beneficio claro para la tatificación. Porque viene algo importante también, la actividad metastásica del SEA renal de células claras tampoco va a ser ávido de FDG. Entonces nos vamos a quedar muy cortos solamente con la valoración morfológica. Hay otra serie de radiofármacos que se pueden llegar a utilizar y que están no estandarizados, pero sí se pueden llegar a utilizar para la valoración del SEA renal, como puede ser el PSMA, ¿sí? El PSMA para valoración de SEA renal, hay estudios ya científicos en donde sí se puede llegar a utilizar, sin embargo no está estandarizado del todo, por lo menos aquí en México. Muy bien, tenemos ahora otro PET-CT con un paciente masculino, 33 años de edad, con síntomas respiratorios y que en radiografía de tórax identificaron un nódulo pulmonar derecho y se solicitó el estudio para valoración. Aquí les voy a compartir una pantalla porque vamos a dejar de compartir y vamos a compartir otra pantalla. Les voy a enseñar cómo valoro yo los estudios de PET-CT. Bien. Antes que todo, a mí, soy radiólogo, siempre me gusta empezar con la tomografía. Primero hago una valoración de la tomografía, una valoración integral para ver sobre qué estoy parado, digamos, ¿no? Como tal. Entonces, valoro la tomografía, empiezo a ver, ventaneo, llevo una ventana con parénquima pulmonar, y entonces empiezo a identificar zonas difusas, envirio esmerilado, de neumonitis. En efecto, si veo un nódulo pulmonar aquí en el segmento medial del lóbulo medio, que está tendiendo a conformar una mini caverna, está tendiendo hacia cavitarse, una cavitación. Ok, vemos la zona de neumonitis periférica, muy evidente en la tomografía computada, y valoramos ahora mediastino. En mediastino, en efecto, estoy viendo adenopatías en el ilio pulmonar, principalmente derecho, en el izquierdo. Ok, perfecto. De ahí, a mí lo que me gusta es valorar la imagen de PET-CT. Entonces, empezamos desde arriba, estamos viendo, hacemos una ventana, solamente son las imágenes de PET. Vemos la imagen de la corteza cerebral, que es metabólica. Punto importante también que se me pasó comentarles, lo pongo ahorita.
Los núcleos de la base y los tálamos también son muy metabólicos. Entonces, ellos también van a captar FDG. De ahí nos vamos para abajo en sentido caudal, ¿sí? Y empezamos a identificar adenopatías, ¿ok? Vemos zonas de captación ahí en el mediastino y pues en efecto estamos identificando la zona de captación ahí del radiofármaco. Y ahora sí, viene la magia, fusionamos, podemos ventanear también el PET para poder tener una mayor optimización y estamos observando al nódulo pulmonar que nosotros habíamos visto previamente por tomografía computada, el cual es hipermetabólico. Pero si se dan cuenta, no tiene características de malignidad por tomografía. Es un paciente joven, estadísticamente también como que no cuadra. Es donde les digo que nosotros no solamente es el hecho de interpretar, porque cualquier médico radiólogo inexperto o cualquier médico nuclear inexperto también podría comentar, ok, esto es actividad neoplásica y tenemos también actividad neoplásica ganglionar. Sin embargo, los hallazgos que nosotros estamos observando son de características inflamatorias e infecciosas, ¿sí? Dados los hallazgos tomográficos, que son responsabilidad del radiólogo y también del médico nuclear, que tiene la alta especialidad en imagen molecular, y lo conjuntamos con lo molecular y obtenemos diagnósticos más precisos. Muy bien. Ok, ahora tenemos otro estudio de PET-CT con 18-fluor-FDG de una paciente femenina de 72 años de edad, que en una radiografía de columna se documenta una fractura vertebral. Y por el grupo etario, el médico tratante sospechaba que fuera en terreno patológico y solicitaron el estudio para valoración. Ok, tenemos aquí al estudio de PET-CT de la paciente que nos refirieron, ¿sí? En el cual, nuevamente, primero empezamos por la tomografía, ¿sí? Hacemos una valoración, me voy a ir a los puntos objetivos, a los datos patológicos objetivos, y estamos observando en este filtro con parénquima pulmonar micronódulos, ¿sí? Generalizados con un patrón miliar, ¿sí? Que coexisten también con zonas bilaterales de engrosamiento pleural, de atelectasias fibrocicatriciales y así como nódulos también. Y zonas de engrosamiento adosadas al mediastino también. Entonces tenemos una tomografía de tórax con un patrón miliar que coexiste también con daño pleural y con nódulos pulmonares bilaterales, así como engrosamiento parietal bronquial, segmentario y subsegmentario. Esto es en la ventana y en el filtro con un parénquima pulmonar, ¿sí? Ahora, vamos a valorar nosotros la columna vertebral solamente en la tomografía, como buenos radiólogos. Ok, entonces estamos identificando en efecto, 5, 4, 3, 2, 1, hay fracturas en los cuerpos vertebrales de T12 y L1, ¿sí? Pero al momento de que nosotros valoramos esta fractura por compresión, también identificamos que hay cambios degenerativos, remodelación morfológica descrita también en pacientes con osteoporosis, ¿no? Y realmente no nos parece morfológicamente que fuera algo oncológico. Tenemos una paciente con una tuberculosis miliar y tenemos fracturas en cuerpos vertebrales, ¿sí? Al momento de que nosotros valoramos el estudio de PET-CT, vemos que en efecto hay zonas de metabolismo a nivel de los cuerpos vertebrales afectados. Sin embargo, también hay diseminación en las regiones posteriores de los cuerpos vertebrales en sentido caudal. No por eso vamos a olvidar también nuestro parénquima pulmonar y recordemos, el parénquima pulmonar, pues al final de cuentas como aire, pues no tiene por qué estar metabólico. Entonces vemos que tiene muchísimo metabolismo esos pulmones que vamos a hacer la reconstrucción, vamos a verlo en axial ahora, fusionamos, ahora sí, y estamos observando todas esas zonas de engrosamiento pleural adyacente al lóbulo superior del pulmón derecho, así como en el contralateral, los nódulos pulmonares también, que también son metabólicos, ¿sí? Observamos también todo este metabolismo difuso, ¿sí? Que estamos observando en el parénquima pulmonar, que es condicionado por los nódulos miliares, las zonas de engrosamiento pleural que les había comentado y los nódulos que también habíamos observado. La paciente también tenía una esofagitis severa, tenía el metabolismo en todo el esófago como tal. Pero vamos a ver a los cuerpos vertebrales ahora sí, cómo observamos nosotros esta fusión. En esta fusión nosotros colocamos nuestro filtro para estructuras óseas y
Si se dan cuenta, el metabolismo que estamos observando solamente es en los muros anteriores, adyacente a los muros anteriores, en el espacio prevertebral, adyacente a T12 y L1, así como en los muros posteriores con una diseminación caudal, que cumple un patrón descrito en la tuberculosis ósea como tal. Entonces tenemos una paciente con una ATV miliar, ¿sí? Que también tiene daño en estructuras óseas y descartamos actividad neoplásica. Ahora, vimos los casos. ¿Por qué es importante todo esto? La imagen molecular nos está llevando a los radiólogos, a los médicos nucleares a ser más precisos sobre las patologías que estamos abordando, sobre todo en el área oncológica. Como lo vimos, más del 80% de las aplicaciones del PET-CT son, o de la imagen molecular, van a ser enfocadas en el área oncológica. Porque recordemos que nosotros al marcar una molécula con un radioisótopo, nos va a decir dónde está precisamente. Ahora, ¿qué pasaría si identificando esas lesiones que están comportándose molecularmente con actividad neoplásica, yo les pueda llevar otra molécula que emita una radiación beta, que es una radiación en un radio muy pequeño y que funcione como una radioterapia local, ¿sí? Esto se llama capacidad terapéutica, ¿sí? Entonces, aquí ya cambiamos algo importante. Estamos fusionando lo diagnóstico con lo terapéutico. Y les voy a poner unos ejemplos. En la revista Radiology de la RSNA, en este artículo nos ponen estos ejemplos muy importantes, hablando del cáncer de próstata. Tenemos un paciente con antecedente de cáncer de próstata en donde este PET se le realizó con PSMA, pero también se tiene que realizar un PET con FDG. ¿Por qué? El cáncer de próstata, cuando se desdiferencia, empieza a captar FDG. Y cuando se desdiferencia, cambia completamente el manejo oncológico. Pero un paciente con un cáncer de próstata bien diferenciado va a captar solo solo PSMA. Entonces, si se dan cuenta, el mismo paciente tenemos que hacer dos PETs. Uno con FDG para ver que no capte glucosa, ver que no esté desdiferenciado, y otro PET en el cual nosotros estemos identificando las lesiones que están captando PSMA, ¿sí? Ahora, después de que ya vimos que estas lesiones tienen receptores de PSMA, nosotros podemos llevar una molécula para que emita esa radiación y pueda curar al paciente. Y en este caso se puede hacer con lutecio. El lutecio 177, marcado con PSMA, es parte de las promesas actuales para los pacientes con cáncer de próstata y que ya se están llevando aquí en México. Particularmente colaboro en Corporativo Hospital Satélite y se pueden hacer terapias con lutecio ahí para pacientes con cáncer de próstata. Entonces, vemos el seguimiento 24 horas después, en donde pues no vemos tanta respuesta, se toma solamente como un control. Sin embargo, vemos a 6 semanas con este SPECT-CT, con PSMA, ¿no? En donde vemos que ya no hay captación de las lesiones. Entonces, el paciente, pues, literal, tuvo una buena respuesta a este tratamiento terapéutico. Ahora, el tratamiento terapéutico no solamente se puede llevar para pacientes con cáncer de próstata, también se puede llevar para pacientes con neoplasias neuroendocrinas. Y ahí se va a utilizar otro radiofármaco que es dotatate, ¿sí? Que son dotapéptidos como tal, así se llaman, o receptores de somatostatina, como puede ser octreotide, ¿sí? Y marcarlo asimismo con lutecio 177. En cáncer de tiroides ya lo hacemos, ya se hace en México, que es yodo 131. Para feocromocitomas y para gangliomas también se puede hacer con metayodo benzilguanidina, marcados con yodo 131. Y para neoplasias, carcinoma hepatocelular, se puede utilizar microesferias marcadas con itrio 90. Esto ya se hace en el Hospital Central Militar, el doctor Amezquita y el doctor Montoya y el doctor Gámez han hecho tratamientos satisfactorios en pacientes con carcinoma hepatocelular, marcados con abordaje invasivo porque se tiene que realizar un procedimiento intervencionista vascular para llegar a la arteria que está nutriendo a la lesión hipervascular en el hígado, para poder soltar, para poder instilar las microesferas de itrio y poder llevar a cabo este tipo de terapias.
Muy bien, entonces el futuro de la imagen molecular va hacia lo terapéutico. Pero ¿qué tenemos en inteligencia artificial? En inteligencia artificial, nosotros como tal, lo que se está haciendo, igual ciencia de datos, algoritmos, ¿no? Para poder identificar lesiones que cumplen ciertos patrones. Esto obviamente muchos países se encuentran todavía en fases experimentales, en fases de investigación. Sin embargo, hay promesa de que se pueda llegar a perfeccionar como tal al involucrar dos métodos de imagen, que es la tomografía computada y el PET como tal. Entonces se dan cuenta y involucran mayor información y es una de las principales barreras que han descrito los artículos que hablan acerca de inteligencia artificial en PET-CT, que es generar la ciencia de datos de la tomografía o de la resonancia magnética o de la mastografía computada, podría decir los que van en ese orden como tal, y del PET. Y aún así, todavía la respuesta a tratamiento también se está estudiando por inteligencia artificial y se está estudiando incluso por tipo de tratamiento al cual es sometido el paciente, que puede ser terapia citotóxica o inmunoterapia, o incluso por radiofármacos en específico, como puede ser por FDG, por PSMA, por colina o por dotapéptidos como tal. Muy bien. ¿Por qué consideré importante en el contexto del Día Internacional de la Radiología, y aquí en Imaginay, hablarles de esto? La RSNA, en su artículo Radiología 2040 del doctor James Brink, dice algo muy importante. La imagen molecular va a continuar expandiéndose. Cuando yo hice la alta especialidad en el 2018, el número de equipos de PET-CT principalmente estaban concentrados dentro de la Ciudad de México. En este número de años posterior a ello ha aumentado como tal la difusión entre los médicos oncólogos, entre los médicos radiooncólogos, entre los médicos cirujanos oncólogos, al ver los beneficios de este tipo de métodos de imagen para el diagnóstico y para la identificación y para el seguimiento de sus pacientes. Pues obviamente también ha requerido mayor número y un crecimiento exponencial, ¿sí?, de la necesidad de equipamiento, de profesionalización de médicos nucleares y del área de nuestra área de radiología, ¿sí? Porque es hacia donde vamos, sobre todo hacia la capacidad terapéutica. Por otro lado, en otro artículo, el doctor Mohat, él comenta que aumenta la precisión y hace todo este tipo de conclusiones que se centran en la colaboración, en la menor exposición de métodos de imagen que involucran radiación a los pacientes, cuando por un método de imagen podemos obtener mayor número de información y cómo se perciben hacia un futuro. ¿Cuáles son mis conclusiones de esta agradable charla? La imagen molecular es más que un diagnóstico, es una nueva perspectiva y en la cual todos estos insights profundos ojalá les hayan permitido ver la capacidad que tenemos desde la imagen molecular y la responsabilidad que tenemos como radiólogos. Una, al conocer la morfología por medio de los diferentes métodos de imagen propios de nuestra especialidad, pero también conocer la parte fisiológica, la parte molecular que involucra en la especialidad de medicina nuclear. Y viceversa, los médicos nucleares que ven imagen molecular conocen los aspectos fisiopatológicos y moleculares de las patologías, pero también se sumergen en el aprendizaje morfológico que involucra poder valorar este tipo de estudios y llevarlos a un fin común, que es beneficio del paciente. ¿Sí? Inicialmente se empezó con el PET-CT, actualmente el PET resonancia magnética está tomando un papel fundamental. Tiene pros, tiene contras. Contras principalmente que yo veo es el alto costo que involucra tanto operativo como para el paciente. Y se pueden llevar a cabo otro tipo de fusiones como tal. Adquirir el PET-CT del paciente, adquirir la resonancia magnética y también se puede fusionar por separado. Hay algo muy importante y que hemos venido platicando desde nuestras actividades de octubre y las de esta semana. Creo que los radiólogos debemos de estar más abiertos a las colaboraciones con otros especialistas y en este caso con los médicos nucleares.
porque no solamente amplifican nuestros alcances diagnósticos, sino que también establecen precisiones, sobre todo para optimizar la atención integral. Algo que viene muy importante, van a seguir saliendo radiofármacos específicos y técnicas avanzadas que se están haciendo. Hay algunos que ya están en algunos otros países, como puede ser la clociclovina, que la Unión Europea, Australia, Estados Unidos ya lo tienen estandarizado y que aquí en México por cuestión logística todavía no se puede llevar a cabo. Hay radiofármacos de beta-amiloide para detección de demencias y que detectan demencias hasta 11 años antes de que el paciente pueda llegar a tener algún síntoma, que son PET con amiloide, ¿sí? Y que todavía aquí en México se pueden llegar a hacer de manera de investigación, pero estandarizado clínicamente todavía no. Entonces, es hacia allá, hacia donde vamos. Y por último, forma sin esencia es un ejemplo. Los reto a que me digan si aquí ven alguna lesión. Ok. Y esencia sin forma es un enigma. Podemos ver que hay una zona de captación de radiofármaco, pero no sabemos dónde está. El PET-CT revela la verdad. Es un estudio de PET-CT de un paciente con cáncer de próstata. Se realizó con PSMA. Tenía elevación del antígeno prostático, una alta sospecha de recurrencia bioquímica. En una primera instancia hicieron una tomografía computada de cuerpo completo, perdón, de cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis. No observaron nada que pudiera llegar a condicionar la elevación del antígeno prostático. Hicimos PET-CT e identificamos una lesión nodular intramedular en el fémur izquierdo, que en el retroscopio podemos verla ya un poco más definida, que se asociaba a captación del radiofármaco, a expresión de receptores de PSMA, que se corroboró en la fusión del mismo. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero les haya gustado la plática y ahora sí abrimos el tiempo para preguntas o respuestas, preguntas, dudas, comentarios que tengan. Hola, hola Doc, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Oye, yo sí, tengo una duda, bueno, dos. Quisiera Sí, aprovechar dime. el espacio para, para preguntártelas. Y bueno, inicialmente felicitarte por la charla. La verdad es que me parece muy, muy acertada, muy, muy importante aparte del tema, ya que, digo, al menos desde mi punto de vista en radiología, al ser un área que a lo mejor no todos los hospitales tienen, está como todavía en mucha incertidumbre para muchos de nosotros. Entonces, fue muy, muy nutritiva para mí, me pareció perfecta. Entonces, mis dos preguntas son, Sí, claro. en cuanto a contraindicaciones para estos estudios, ¿hay algo como tal específico que tenga de contraindicación para la aplicación a lo mejor de radiofármacos en algún paciente? Ujú. Principalmente son sus niveles de glucosa. Tenemos los niveles de glucosa deben de estar en niveles óptimos para poder realizarlo. Porque, por ejemplo, si nosotros detectáramos a algún paciente, ¿no? Con una glucosa elevada, estamos hablando de 300, no sé, 270, ¿no? Como tal. Le inyectamos el radiofármaco, no, el radiofármaco se va a ir a todo el cuerpo, porque todo el cuerpo está consumiendo glucosa en ese momento y no nos va a servir. Vamos a exponer el paciente a radiación, ¿sí? Y invariablemente no nos va a servir. Entonces, ahí esa sería una contraindicación. Los pacientes que no se puedan quedar inmóviles por lo menos 60 minutos en lo que hay una biodistribución del fármaco, también sería una contraindicación para poder realizar el estudio, ¿sí? Porque el paciente literal tiene que estar en el reposet, en el sillón o en el lugar donde lo acondicionen, con las luces oscuras, lo más tranquilo posible, sin mover los ojos, porque si mueve los ojos también hay captación y sobre todo si se sospecha alguna patología orbitaria o a nivel de la base de cráneo, puede haber ahí secuestro de glucosa y no la vamos a poder identificar. Entonces, yo considero que esas sí serían las dos indicaciones que yo podría decir absolutas. Hay indicaciones relativas, perdón, contraindicaciones que podría yo llamarlas relativas, ¿no? Como tal. Una serían pacientes que tengan alta sospecha o ya se haya documentado actividad neoplásica, pero que haya coexistencia con procesos infecciosos ya documentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la infección, como lo vimos, también va a captar glucosa. Entonces,
Una de dos, o nos puede generar falsos positivos, ¿sí? O nos puede generar artificio o secuestro del radiofármaco dependiendo de las zonas que estén afectadas con los procesos infecciosos. De repente nos han llegado pacientes en los cuales, oye, vengo a valoración de seguimiento de sea pulmonar y el paciente tiene una neumonía o ha tenido síntomas respiratorios compatibles con infecciones de vías respiratorias bajas, va a generar confusión y puede generar falsos positivos. Puedo ver yo igual un nódulo pulmonar secundario, no sé, o que no precisamente cumpla las condiciones infecciosas inflamatorias que capte que sea hipermetabólico y darlo como actividad neoplásica, siendo que no podría ser. Entonces, considero que ahí sí podría ser como a criterio del riesgo-beneficio, platicando con el médico tratante. Entonces, esa sería una contraindicación relativa, más que nada de sugerencia con el médico tratante de decirle, oye, ¿sabes qué? Podemos esperar a que remita el proceso inflamatorio infeccioso para poder hacer el estudio ya de seguimiento como tal. Y es por eso que, como decimos nosotros en imagen molecular, pues no hay PET-CTs urgentes, ¿no? Mientras más planificado sea y el paciente se encuentre en condiciones más óptimas, pues va a ser mejor. No sé si contesté tu pregunta, Germán. Sí, 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 no, excelente. Y entonces digo, para cerrar también esta pregunta, sería importante, como decías tú, la planificación y contar entonces con estudios previos para el estudio, ¿no? Para planear tendría que ser el nivel de glucosa y a lo mejor algunos otros Ah, índices ahí de la química, de la BH. sí, sí, obviamente también si el paciente va a ser sometido a medio de contraste endovenoso, porque se puede hacer PET simple, o sea, PET solamente la adquisición de la tomografía en una fase simple. Podemos hacer PET con adquisición de estudio multifásico, ¿no? De contrastado, por ejemplo, en los pacientes que llegan con lesiones hepáticas focales. Recordemos que la tomografía multifásica, cuando se hace fase simple, fase arterial tardía, fase venos portal y una fase tardía, nos va a dar mayor precisión. Entonces, ¿podemos hacer estudios multifásicos por tomografía al momento de realizar un PET-CT? Sí, 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 sí lo podemos hacer. Entonces, recordar también que debe de tener niveles óptimos de creatinina o con una tasa de filtración glomerular, según la actualización de la guía, principalmente por arriba de 30, ¿no? Mililitros minuto área de superficie corporal para la instilación, para la administración de medio de contraste. Entonces, por protocolo también, Germán, se me pasó a comentarte que al momento de que el paciente llega para realizarse un estudio de PET-CT, se tiene que realizar una glucometría capilar, ¿sí? Y en la glucometría capilar nosotros vemos el valor de glicemia que tiene el paciente y ya de ahí decidimos si el paciente se hace o no el estudio. Podemos hacer, al final de cuentas, como llegan los radiofármacos, porque entendemos que el radiofármaco se debe de solicitar a una radiofarmacia. En México hay varias radiofarmacias, ¿no? La más, aquí por lo menos en la Ciudad de México, la que consideramos que surte el mayor número de instituciones es la radiofarmacia de la UNAM. Entonces, ellos literal diseñan el radiofármaco con base al peso del paciente y con base a la distancia que va a tardar de llegar de la radiofarmacia de la UNAM hacia la institución hospitalaria en donde se va a realizar el estudio, porque recordemos que el radiofármaco va a tener va a empezar a decaer. Entonces, de tal manera de que cuando llega el radiofármaco a la institución, el físico médico tiene que hacer una medición para ver con qué intensidad está llegando el radiofármaco y cuánto se le va a administrar al paciente, si es que cumple con los valores óptimos de glicemia. Aquí vienen varias opciones cuando detectamos pacientes con glicemia elevada. Una es utilizar insulina de acción ultra rápida para poder disminuir los niveles de glucosa. U otra es evitar al máximo, o sea, si el paciente llega con una glicemia, tenemos hasta 210 miligramos decilitro para poder realizar un estudio y hasta eso todavía queda mucho a criterio. Entonces, realmente sí, ahí sí la glucosa, por lo menos en FDG sí tiene esa importancia de contraindicación. En el resto de los radiofármacos, no veo alguna otra contraindicación que pueda ser relevante. Hablamos de PSMA, octreotide, cloruro de sodio y demás. Perfecto. Y la segunda pregunta, ya por último también, Ujú. era en cuanto a la seguridad en el manejo de los radiofármacos. Digo, entiendo que también, pues bueno, cada Ah, vez tenemos mejores protocolos de seguridad,
pero en tu experiencia, ¿hace falta reforzar o la innovación también nos está ayudando en ese sentido a la mejora de la práctica para el uso y para el manejo de los radiofármacos, por la peligrosidad, digamos, de alguna manera que tendrían en cuanto a su manejo? Es muy seguro el uso de radiofármacos, muy, muy seguro. Es una radiación muy, muy pequeña, ¿no? O sea, realmente nuestro límite de radiación del paciente, que al momento de que se le instila el radiofármaco, ya está emitiendo una radiación, es de 1 metro. No requerimos un blindaje, digamos, por lo que pude entender, no requerimos un blindaje específico. Incluso la administración del radiofármaco se hace con una jeringa, o sea, no es necesario usar un guante, digamos, emplomado, ¿no? Para poder administrar el radiofármaco. Y conforme va pasando el estudio, el paciente posteriormente se le comenta, ¿no? Que se puede llegar a esperar hasta unas 7 horas, sobre todo para tratar con mujeres embarazadas o con niños, meramente por cuestión de seguridad, después de la realización del estudio. Porque el radiofármaco va a ir decayendo y ya no va a emitir radiación. Entonces, es muy seguro. Eso sí, el manejo con respecto a los manejos, ahí sí cambia, ¿no? O sea, como tal, el manejo sí se hace en un contenedor especial, ¿no? Que debe de ir señalizado, ¿sí? Con la señalización de radiación, ¿sí? El radiofármaco llega, se tiene que hacer un proceso de entrega que debe de ser verificado, ¿no? Como tal, hay check-ins de verificación que se tienen que hacer entre el físico médico que recibe el radiofármaco. La calibración se debe de hacer en el cuarto caliente, así le llamamos. En el cuarto caliente se hace la calibración del radiofármaco y ahí sí se tienen que cumplir estándares de seguridad radiológica como tal. Pero de ahí, digamos, la interacción con el paciente, cuando nosotros lo pasamos al tomógrafo, cuando estamos acomodando al paciente, cuando si tiene alguna necesidad hay que entrar al cuarto donde está reposando el paciente para la biodistribución del radiofármaco, ahí es muy seguro. Perfecto, pues Veo. muchísimas Ah, gracias. sí, Tenemos una gracias. pregunta de David Mendoza. Ah, gracias. Adelante, David. Creo que no. eh, David. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, Buenas hola, noches, hola. saludos. Doc, Gracias. quisiera tener algunas preguntas. La primera es saber qué visualizador utiliza para evaluar el PET-CT cuando no está en la estación. Ah, ok. Sí, mira, yo trabajamos vía teleradiología, yo lo que utilizo es Radiant. Radiant me funciona muy bien, permite hacer las reconstrucciones que vieron en este momento. Como contra, solamente permite tomar SV máximo, no me permite tomar SV promedio, ni SUL, ni PIC, eso sí, es importante. Este tipo perdón, de parámetros usualmente solamente los vamos a encontrar directamente en la estación de trabajo de la marca del equipo de PET-CT. Pero para la parte de interpretación me funciona muy bien Radiante. También he usado Osirix y Oros también, y también me han funcionado muy bien, excepto sabemos que ahí va más que nada con la marca de la computadora, ¿no? Para Mac, Osiris Oros, perdón, y en Windows Radiante. Pero Radiante me funciona muy bien. Sí, porque en algunas ocasiones me toca ver PET-CT. Yo lo que prefiero hacer es, a medida de lo posible, es descargarlos y sí utilizar alguna cuestión de estos, pero eh, el problema es esta cuestión de que solamente se miden SVs. Ahora también, eh, no sé si sea una pregunta que tenga mucho sentido para la mayoría de los doctores que sean aún residentes o estén en entrenamiento, pero comentar que en algunas ocasiones se puede utilizar y se puede conjuntar, si hay PET y la situación morfológica, hacer estadificaciones con PERSIST, con RESIST y dar algunas otras cuestiones, por ejemplo, fuego con la cuestión del Bueno, PET-CT aún no tiene. es que se cortó David.
Te dejé de escuchar. lesiones dianas. En el trabajo previo que tenía una cuestión con los doctores que si el reporte previo tenía 20 lesiones, ellos querían literalmente una tabla donde se comparara todo. Ah, ok. Entonces era cuando había una especie de debate en donde nosotros decíamos que en Persist, pues dice literalmente la lesión más caliente. Por lo tanto, Ujú, ellos puede haber algún tipo de cuestiones. Y también saber si en tu experiencia has empleado la que se llama Persist simplificada, que en donde hicieron una especie de análisis en pacientes con melanoma, en donde cuantificaban la lesión más caliente y no tenía que ser la misma necesariamente, y en donde al final de cuentas vieron que cuando los pacientes iban a la mejoría, a la respuesta parcial, completa, etcétera, era prácticamente lo mismo que vigilar la lesión diana desde el inicio. ujú. Con respecto a la primera, yo lo comentaba con mis residentes, ¿no? RESIST es lo morfológico, ¿no? Como tal. Y RESIST nos dice, puedes tomar hasta 3 lesiones por órgano. Entendemos que los órganos pares se toman como uno y demás, ¿no? Pero dice hasta, ¿no? Entonces aquí yo les comentaba y coincido contigo. Siempre tomamos, de repente voy a comentar algo, y muchos clínicos también lo piensan y muchos radiólogos también lo llegan a pensar y es muy respetable. Pero de repente los informes no tienen por qué ser dimensiones, dimensiones y volvernos medidores de todo, ¿no? Hay cuestiones que, como lo dice muy bien Resis, es lesión medible o lesión no medible, ¿no? Y yo les comentaba esto, ¿no? A mis residentes. También en la forma en la cual nosotros vayamos haciendo difusión de este tipo de parámetros, ¿no? Vamos a ir mejorando la calidad diagnóstica. A mí personalmente siempre me gusta poner, aquí hay una lesión y entre paréntesis, lesión no medible por criterio RESIST o lesión medible, mide 7.3 centímetros por RESIST. Y muchas veces he llegado a poner abajo en nota, ya tengo en mi estándar, en mi formato, ¿no? Que solamente es necesaria la lesión de mayor dimensiones. Lo mismo en Persist, ¿sí? No nos vamos a volver medidores de 20 lesiones, 40 lesiones. Tomamos la lesión que tenga mayor intensidad de captación del radiofármaco. O en determinado momento, si estamos ante una respuesta a tratamiento, que aquí viene otro escenario diferente, tenemos una tomografía o un PET previo, tenemos el PET actual, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos múltiples lesiones y al momento de ofrecer una respuesta, y si tomamos en cuenta solamente las 2 lesiones, mayor intensidad del radiofármaco, mayor volumen, ¿no? Como tal, podemos quedar en estos límites de decir es una respuesta parcial o es una progresión o estamos ahí como tal, ¿no? Entonces, allí sí es donde yo me agarro y sumo más lesiones como para tratar de tener mayor número, hasta 3, como lo dice la guía, ¿sí? Para poder tener mayor datos que me pueda definir si estamos ante una respuesta parcial o a una progresión de la enfermedad. Esa es una, bueno, no sé si contesté tu primera pregunta. De la segunda pregunta, yo utilizo indistintamente Persist en melanoma. Lo tomo yo particularmente porque es el estandarizado tanto por la RSNA como por la Asociación de Medicina Nuclear. Entonces, entendemos que hay muchísimas opciones de clasificación. A mí me llama mucho la atención, acaba de salir uno que se llama PROMIS, que es para PSMA en cáncer de próstata, que es una clasificación igual para respuesta a tratamiento, que toma como referentes la intensidad hepática y de glándulas parótidas, por lo que puedo entender. No le he revisado sinceramente a fondo, ¿no? Tal. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo para ya cada actividad neoplásica o para cada patología neoplásica van a empezar a emerger clasificaciones de respuesta a tratamiento. Pero aquí yo particularmente prefiero esperarme a que ya sea validada quizá, ¿no? Por alguna sociedad internacional. No sé si te contesté, David. Sí, claro. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Espero haya sido de su agrado la presentación. Les recuerdo que el día
El día de mañana vamos a tener este panel muy interesante. Se llama Innovación, Conexión y Colaboración en Radiología. Vamos a contar con la presencia virtual de la doctora Elizabeth Varela, que tuvimos el gusto de tenerla como ponente aquí en Imaginary el día lunes, hablando de neuroradiología. El doctor José Luis de la Torre, él es subespecialista en ultrasonido diagnóstico. Desde Hermosillo, Sonora, se va a conectar para poder charlar con nosotros. El doctor Raúl Gámez, que es radiólogo pediatra y también radiólogo intervencionista, subjefe de radiología del Hospital Central Militar. Se va a conectar también, vamos a contar con la presencia virtual del doctor Gámez. El doctor Juan Carlos Trejo, que es igual subespecialista en imagen molecular, también va a estar con nosotros mañana. Y la doctora Mariela Medina, de imagen mamaria, de la ciudad de Tijuana, también va a estar con nosotros mañana. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Ya les dejamos aquí el link para que puedan compartirlo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y bonita noche.